Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy, amigas y amigos, estoy terminando la parte de la manga que también me estuvieron pidiendo mucho. Amigas, ¿qué les parece? Esta blusita está tejida con un punto fresa, está súper bonita. Esta es una talla extra grande, por eso le queda así como holgadita a mi modelo. Y también en la parte de las manguitas le queda un poquito grandecita. Ahí en casita recuerden seleccionar la talla que sea la indicada para ti. Y ya les pasé la parte número 1, número 2 y hoy vamos a ver la parte número 3. Y si te gustaría ver con mangas, entonces déjame tu comentario, amiga. Recuerda que mañana te espero en el próximo y último tutorial de esta blusita. Aquí abajo, amigas, aquí abajo van a encontrarse en la descripción donde está el título. Abajo dice más. Dale clic, ahí están los enlaces anteriores. Punto fresa. Lindo, fácil. Aquí en mi canal de Todo en Crochet. Quiero mostrarles, ya he terminado hasta aquí mi vuelta. Esta ya es nuestra vuelta número 13, la que acabo de terminar, y vamos a ir por la 14. Recordemos que tenemos que deslizarnos hasta el siguiente punto. Comenzar con 3 cadenas y un punto alto. 3 cadenas y me voy a pasar esto sin tejer hasta aquí, hasta nuestro primer arco. Así va a quedarnos el inicio. Empezamos por el primer punto bajo a tejer 3 puntos altos y en el siguiente arco la unión con un punto bajo, 4 cadenas. Siguiente arco unimos con un punto bajo y en el siguiente punto bajo hacemos 3 puntos altos para hacer un abanico. En el siguiente hago un punto bajo y aquí solo han quedado estos dos. 3 cadenas, me voy a pasar al primer punto alto que sigue, ahí tejemos otros 2 puntos. Y ahora vamos a repetir proceso, 4 cadenas. Me voy a pasar a este primer espacio y hago la unión con un punto bajo. 4 cadenas, siguiente arco, hago la unión. Siguiente arco, hago la unión. Hago la unión. Y por último, los 2 puntos altos. Aquí completamos el segundo. Ahí está. Y ahora vamos a tener más arcos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la vuelta anterior teníamos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Así es como vamos a ir tejiendo esta que ya sería nuestra vuelta número 14. Y cada vez cierra ya más la parte de las piñas. 3 cadenas y ya. Vuelvo a repetir. Así es que voy a completar vuelta 14. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya he terminado esta vuelta que es la vuelta número 14, que nos han quedado estos dos abanicos. Vamos por la vuelta número 15, nos deslizamos, 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas y ahora nos corresponde hacer los arcos. 4 cadenas después de haber hecho la unión sobre el abanico. Aquí hacemos el punto bajo, 4 cadenas, punto bajo. En esta parte ya nada más me van a quedar estos 2 arcos. Recuerden que estos no se cuentan. 3 cadenas y ya me paso aquí. 2 puntos
4 cadenas y me paso a los arcos que siguen. Y miren ya cómo me va a quedar en este espacio. Y ya continuamos de este lado. Estos como se van a seguir tejiendo de 4 cadenas y haciendo las uniones en cada arco, pues va a ser repetitivo, ¿verdad? Y en esta ya no necesitamos contar porque ya sabemos que en cada arco hacemos pues el mismo proceso. Y en esta vuelta nos tienen que quedar ¿cuántos arcos? 1, contando desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sí cuento desde el principio porque aquí estos es donde le ponemos en la siguiente vuelta enlace, ¿sí? En este lado no, en este se respetan todos, pero en este sí se trabajan. Entonces ya nos pasamos del otro lado y volvemos a repetir 3 cadenas y hacemos los arcos. Voy a completar esta vuelta. Ya vuelta número 15. Miren, y esta vuelta se trabaja muy rápido porque como ya nada más son puras cadenas, pues es más rápido de trabajar. Y ahí va quedando ya, amigas y amigos, este hermoso detalle de inicio de nuestra blusa. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya hemos terminado esta que es la vuelta 15. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estoy contando las amigas y amigos porque ahí en casita pues ustedes ya la están viendo así toda de corrido, ¿verdad? Pero yo que estoy como parando y eso pues tengo que contarlas otra vez. Voy a tejer la vuelta 16, mismo proceso, deslizamos al segundo punto y tejemos 3 cadenas y punto alto. Ya estamos a punto de finalizar. Aquí vamos a tejer 3 cadenas, paso, hago la unión sobre las cadenas de 4, las de 3 recuerden que no se tocan. Y aquí en el siguiente espacio voy a tejer un abanico que va a ser el último abanico de esta piña. Paso al siguiente arco y hago la unión con un punto bajo. 3 cadenas y me paso donde está el punto alto y comienzo a tejer 2 puntos altos y vean ya cómo va cerrando esta parte de la piña. Como les comento, esta ya fue el último motivo, así es como está quedando. Y vamos a pasarnos aquí con 4 cadenas a este primer arco, pasamos al siguiente, llevamos dos arcos, 1, 2, 3, esta es la vuelta 16, 4, 5, 6 y me paso un punto sin tejer y aquí tejo los 2. Entonces tenemos, a ver, voy a retomarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a repetir este proceso hasta completar toda mi vuelta. 3 cadenas, hago punto bajo, abanico, siguiente arco, punto bajo, 3 cadenas y vamos a hacer los 2 puntos altos para volver a intentar cerrar 1, 2, 3 y 4 para volver a intentar cerrar la piña. Lindo, lindo, fácil, fácil. Recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón. Completo vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren hasta este momento cómo está quedando este cuello. Y pues a mí me está gustando mucho cómo está quedando ahí en casita. Déjenme su comentario. Ya hemos terminado la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Vamos por la vuelta número 17. Ya estamos a punto de finalizar con este diseño. Y para todas las tallas, recuerden, 1, 2, 3. Aquí coloco un punto alto de inicio y ahora tejemos 3 cadenas. Me paso a la mitad y tejo un punto bajo. 3 cadenas, me paso aquí donde tenemos la guía y tejemos el punto alto, que sería esto, ya para cerrar motivo. Y 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3, 4, punto bajo, y así. Esto va a continuar el mismo proceso, esta parte de aquí. Esto todavía no lo modificamos. Por último, 4 puntos y saltamos un punto y volvemos a repetir el mismo proceso. Recuerden que en toda esta parte de aquí hacemos de 4 cadenas y solamente las 3 cadenas son estas, que son para la parte del abanico. 3 cadenas y hacemos la parte de las guías. Voy a mostrarles, me estoy yendo un poquito más rápido porque esto, amigas, es lo mismo que estamos haciendo desde estas vueltas, ¿sí? Que son los 2 puntos, las 3 cadenas y pues ya seguimos con lo del motivo y finalizamos igual 3 cadenas y los 2 puntos, ¿sí? Y aquí han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en este caso 8 motivos. Voy a completar toda mi vuelta, pero pues a mí ya me gustaría que tú me dejaras tu comentario si ya hasta este momento te está gustando cómo está quedando. Si te está gustando, no olvides dejar un me gusta como apoyo y les agradezco a todas mis amiguitas que ya compartieron en sus grupos, especialmente en mi grupo de Todo en Crochet con Mari Rolón. No te dejes sorprender, amiga, porque todos los demás son grupos que no son míos, ¿sí? Todos los que tengan mi nombre pero no digan Mari Rolón no son mis grupos, solamente el oficial es Todo en Crochet con Mari Rolón. Completo vuelta. Una vez terminada esta vuelta, que es la vuelta número 17 y es la vuelta en este caso que casi cierra los motivos, aquí tenemos vueltas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? Ahora yo ya empecé esta que es la vuelta número 18, se empieza igual. Me voy a pasar del otro lado, aquí ya no vamos a hacer nada, vamos a pasar del otro lado y voy a empezar a tejer esos 2 puntos altos que necesito y tejemos 5 cadenas. Me voy a pasar aquí a este espacio que era el de las 4 cadenas y hago la unión, y el resto ya será de, vamos a contar, vamos a dejarle 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, vamos a ir tejiendo de 5 en 5. A ver, voy a retomar esta parte. Mismo proceso que la vuelta anterior, solo que ahora los arcos nos quedan de 5 cadenas. 5 cadenas. Y pasamos este primer espacio, hago 2 puntos altos y luego me paso aquí al punto que sigue
ignorando las cadenas y hacemos 2 puntos altos, y esta es nuestra vuelta número 18 y ya cerró nuestro precioso pues punto piña. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está bien bonito? Ok, voy a completar vuelta 18. Ya he terminado esta, que es la vuelta número 18, así es como ha quedado. Y vamos por la vuelta número 19. Hago un deslizado y subo 3 cadenas, y en el siguiente punto tejo un punto alto, 5 cadenas. Me voy a pasar aquí a donde tengo el espacio de los arcos y vamos a continuar con 5 cadenas. Aquí me paso el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y punto bajo. Vamos a ir avanzando hasta llegar al siguiente espacio. Amigas, ya empezó Firulais ahí, dándonos la bienvenida a todas las que van llegando, amigas. Ahora sí, paso y en el que sigue tejo un punto alto sin terminar y cierro. 5 cadenas y me paso del otro lado y repito, ¿sí? Entonces ya aquí, para finalizar, así nos va a quedar en esta parte. Voy a completar esta vuelta. Todo lo demás se van a seguir haciendo estos arcos. Y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya estoy a punto de finalizar esta vuelta 19 y para ello necesito 2 cadenas. Voy a tejer diferente o voy a cerrar en esta ocasión diferente. Me voy a pasar, podemos tomarlo así o podemos tomar el punto alto, como ustedes lo prefieran. Vamos a tejerle un punto alto, una cadena, y en este mismo espacio tejemos un punto bajo, 6 cadenas. Me paso y tejemos punto bajo. Así me va a quedar. Otras 6 cadenas y me paso al siguiente arco. Ahora van a ser de 6 cadenas. Hago la unión con un punto bajo en el siguiente arco. Y esto lo voy a hacer todo alrededor. Ahorita vamos a llegar a donde está la parte del motivo, por si alguien tiene alguna duda. Vamos a acercarnos, recordemos, solo 6 cadenas. Miren, aquí paso, aquí se cierra motivo. Otras 6 cadenas y ahora del otro lado. 6 cadenas. Y así, como les había comentado, hasta completar toda la vuelta. Y así nos va a quedar en estas partes. Bien bonito, lindo, lindo, fácil, fácil. Aquí, en mi canal de Todo en Crochet. Blusas anteriores y blusas de este 2024, dejo enlaces en la parte de abajo y una lista de reproducción de otros cardigan y blusas que he tejido, por si te interesa. Aquí, en la descripción y en el primer comentario. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado hasta aquí. Esta es la vuelta número 20. Voy a cerrar
1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas aquí con un punto deslizado en esta parte. O ¿qué les parece si comenzamos aquí? Miren, hago 2 cadenas y aquí tejo así un punto alto. Mejor para empezar aquí no deslizarme. Una cadena y aquí empiezo a tejer un punto bajo. Ahí está. Y después 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en cada espacio voy a ir tejiendo punto bajo. Sí, así es como vamos a finalizar esta que sería nuestra vuelta 21. 6 cadenas. Me paso al siguiente arco. Nuevamente 6 cadenas. Y tejo punto bajo. ¿Sí? Así de fácil y así de simple vamos a ir tejiendo toda nuestra vuelta. Miren, toda nuestra vuelta. ¿Sí? Entonces vamos a volver a contar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esta era mi vuelta 20 y vuelta número 21. Sí, está correcto todo. Voy a completar esta vuelta. Regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta. Ya vamos en la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y vamos a terminar esta que es la vuelta número 21 con 2 cadenas. Hago la unión aquí donde tengo el primer punto bajo. A ver. Ahí está, con un punto deslizado. Hago una cadena, empiezo aquí a tejer mi primer punto bajo y vamos a continuar con 6 cadenas. Me paso al siguiente espacio, hago la unión y sobre el punto bajo que sigue empiezo a tejer un abanico. 1, 2, 3, 3 nada más, 3 puntos altos y en el siguiente hago la unión con un punto bajo y este abanico me tiene que quedar justo arriba de la piña o de la fresa, que yo le veo más cara de fresa o una hoja, amigas. Ustedes escríbanme, ¿ustedes de qué creen que sea este dibujo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a pasar, hago un arco aquí y ahora vamos a hacer en el siguiente punto bajo 3 puntos altos. Recuerden que esta es la vuelta 22. En el siguiente arco hago la unión, seis cadenas, siguiente arco, hago la unión y hago nuevamente, ahí está, un abanico y nuevamente hago la unión y 6 cadenas para hacer la unión y hacer un abanico. Entonces voy a ir haciendo un abanico, un arco, un abanico, un arco y así sucesivamente hasta completar toda mi vuelta. Vuelta número 22. Completo vuelta y regreso. Esta es nuestra vuelta 22. Yo ya he terminado. Les muestro cómo terminé aquí o cómo debemos de terminar. ¿Sí? Aquí. Voy a pasar y voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Ahí está. Y ahora, amigas y amigos, nos vamos, yo creo que vamos a deslizar, amigas, acá a este siguiente porque tengo que subir aquí uno, en el que sigue 2 y 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo. Ahí está. Y ahora hacemos 6 cadenas. Me voy a pasar a la mitad del abanico y tejo un punto bajo.
6 cadenas, punto bajo, otras 6 cadenas a la mitad del abanico, punto bajo, aquí a la mitad del arco, punto bajo, y a la mitad del abanico vuelvo a repetir. Y esto hay que hacerlo, miren, hasta completar nuestra vuelta número 23. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado esta que es la vuelta número 23, que está arriba de donde están estos abanicos. Vamos a cerrar la vuelta 23 y vamos a comenzar la vuelta número 24. 2 cadenas, y donde está mi primer punto bajo hago un punto alto, y aquí en esta parte, amigas y amigos, voy a hacer una cadena y un punto bajo para iniciar a la mitad aquí de este arco. Ahora vamos a empezar a tejer punto alto, van a ser 3. Aquí me voy a pasar a este espacio y vamos a tejerle punto bajo, 6 cadenas, me paso al siguiente espacio y tejo punto bajo. Aquí voy a tejerle un punto de abanico, o más bien 3 puntos altos para formar el abanico, un punto bajo, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, hago un arco que sería este, y después del arco en el punto bajo que sigue, ahí estoy tejiendo el abanico, y así, lindo, lindo. Y como siempre, amigas, fácil, fácil. Vamos a ir dejando nuevamente un abanico, un arco, un abanico, un arco. Si se fijan, van a ir los abanicos intercalados. Y en este momento ya es momento de terminar esta vueltita y checar si ya le queda a la talla chica, talla mediana. Vamos a medirla: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, casi por lo regular, amigas, no me gusta darles el tamaño de el canesú en lo largo, porque, ojo, yo soy una persona bajita, pero hay amigas que son talla chica y que son personas de 1,70 y hasta 1,75, algunas damitas, y entonces para ellas sí se necesita un poquito de más largo. Entonces yo te recomiendo que en este caso personalices tu blusa y que le pongas el largo que cada quien en casita necesita, dependiendo de su estatura, ¿ok? Yo aquí más o menos les doy un promedio, pero ahí en casita siempre es bueno medírsela a ti, si te la estás tejiendo para ti, o aquella persona a quien se la estás tejiendo. Voy a completar esta vuelta y voy a medirla a ver si ya me queda, y regreso para continuar con el proceso. Ahora tejemos 2 cadenas y aquí hago el punto alto sobre el punto bajo, ¿sí? Y hacemos una cadena y un punto bajo. Ahora, amigas y amigos, vamos a hacer una vueltita igual con 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Me voy a pasar aquí y hago punto bajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y punto bajo. Entonces vamos a hacer así nada más la vueltita: 1, 2, 3, 4, 5, 6 de puros arcos, ¿sí? Puros arcos, 4, 5, 6 y así. Y en estas vueltas así que están así intercaladas, vamos a ir aventajando tanto como tú lo quieras de largo. Sí, yo digo que esta vueltita ya me estaría sirviendo para comenzar a hacer la separación de las mangas. Mire. Entonces voy a completar esta vuelta y vamos a contar cuántos espacios como estos son los que tenemos. 6, 6, 6 y 6, ¿sí? ¿Cuántos espacios hay que contarlos? Y regresamos
para hacer la parte de la distribución de los puntos.